Continuamos con nuestro invitado, el exdiputado Demóstenes Martínez, miembro de la Fuerza del Pueblo. Cuando vimos la pausa, le preguntaba, usted trabajó mucho el tema del Código Penal que está ya. Se pensaba que era un hecho, que se iba a ser aprobado en el Senado, como había sido aprobado en la Cámara de Diputados, pero ahí los senadores dicen que tienen que ver cada cosita. Sí. Primero, su opinión sobre ese escarceo que pasó y lo que usted piensa que puede suceder. Bueno, recuerdo la última entrevista que me hacías tú, Napoleón, y yo planteaba de que no se iba a aprobar el código por las dificultades que hay. Finalmente no se terminó aprobando, aunque hay que destacar el gran esfuerzo que se hizo en la Cámara de Diputados, bajo el liderazgo del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco. Se pudo aprobar, por lo menos en el ala más difícil, que es la Cámara de Diputados, se pudo aprobar el Código Penal, pero finalmente en el Senado de la República tuvo este traspiés. Yo insisto, el Código Penal es urgente su aprobación. Me preocupa el hecho de que en la actualidad se haya presentado el Código Penal en las dos cámaras, o sea, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, al mismo tiempo. Ha habido una costumbre de que los proyectos perimen y un legislador, sin respetar la autoría de quien la había presentado primero, lo somete a la discusión después de que el proyecto perime. Sin embargo, esto puede traer muchos inconvenientes, porque ¿cuál proyecto se va a aprobar primero? ¿El de la Cámara de Diputados o el del Senado? Si se aprobare uno de ellos primero, Napoleón, aquí venimos con algunos planteamientos de corte constitucional. Hay que recordar que ya el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional varias, incluyendo el Código Penal, sí, por violación a los procedimientos no por el fondo, sino por violación a los procedimientos de aprobación. Por ejemplo, la ley del Colegio de Abogados fue declarada nula porque se aprobó en 3 legislaturas, cuando la Constitución dice que 2. El Código Penal fue declarado, que se aprobó por el Congreso, fue declarado nulo también por el Tribunal Constitucional por una violación en el mecanismo de aprobación de la observación presidencial. Entonces, la forma importa. Entonces, si se someten los dos proyectos de ley como están sometidos del Código Penal actualmente, a cualquiera de las dos cámaras que la apruebe primero y llegue a la otra, tendría la necesidad de fusionarlo con el que ya existe en esa otra cámara, y eso va a generar un problema de procedimiento, porque una cámara aprobaría un proyecto más veces o menos veces que el que requiere la Constitución de la República. Por lo tanto, mi invitación es que uno de esos dos proyectos tenga que ser desechado por la misma Cámara para poder darle paso al que se discuta primero. Es decir, que si lo aprueba la Cámara de Diputados de nuevo, esta iniciativa, que el Senado de la República no procure fusionarlo con el que ya ellos tienen, sino que dejen sin efecto y retiren esa iniciativa y puedan tener el de la Cámara de Diputados para evitarnos que se apruebe de nuevo y que tengamos el problema entonces posterior constitucional para su puesta en vigencia. El argumento de los senadores es que ustedes en la Cámara de Diputados conocían al dedillo el proyecto, lo tuvieron mucho tiempo, y ellos no, que ellos requieren un tiempo suficiente para conocer el proyecto. Yo creo que siempre hay que defender la idea que tengan muchos legisladores de conocer las iniciativas, pero que las iniciativas se conocen simultáneamente. O sea, puede estar el proyecto en la Cámara de Diputados y todo el mundo, no solamente los senadores, el país tiene acceso al proyecto y puede irlo viendo también y puede irlo socializando este proyecto. Además, estamos hablando de un proyecto que fue sometido por Leonel Fernández. En el 27 de febrero del año 2000, Leonel Fernández somete el Código Penal. Ese nuevo Código Penal que se está discutiendo ahí fue sometido por el presidente Leonel Fernández dentro de esa ola de modificación del Estado dominicano. Tiene 21 años en el Congreso. ¿Quién ya no conoce el Código Penal? Aquí se sabe que hay un tema, que es el tema del aborto. Usted tiene una posición, o está a favor de que se incluyan las causales o está en contra, y usted vota en esa dirección. Pero no es verdad de que se deba dilatar la aprobación de un código de este código porque no se conozca.
¿Qué puntos adicionales, 2 o 3 puntos adicionales que se discutieron, que se modificaron, no requerían tanto tiempo? Aquí lo que pasa es que hay un problema de fondo, que es el tema de la interrupción del embarazo, y no se ha puesto de acuerdo, no hay una dirección política en ese sentido de quienes tienen la mayoría para poder decidir en relación a este Código Penal. Vi el argumento en el Senado de que, bueno, que la procuradora había enviado, que querían escuchar alguna propuesta. La pregunta que yo me hice, y te la hago a ti, es que Miriam Germán tenía más de 30 años siendo jueza y se supone que debe conocer todos los procedimientos, número uno, pero ya tiene un año siendo procuradora y no envió ninguna propuesta a la Cámara de Diputados cuando estaba en sus manos. Sí, bueno, y además nosotros siempre, como tú lo has señalado, conocí demasiado este código porque durante 6 años fui presidente de la Comisión de Justicia y siendo presidente de la Comisión de Justicia se convirtió en ley el Código Penal. Fue el Tribunal Constitucional, por lo que he señalado ahora, que luego lo declaró no conforme a la Constitución por una violación de este procedimiento. Y siempre la Suprema Corte de Justicia ha participado dando sus opiniones, la Procuraduría General de la República, pero que no, o sea, que falte una opinión de cualquiera de estos órganos no puede frenar la urgencia que tiene el pueblo dominicano de contar con un instrumento actualizado, sancionador de las nuevas conductas que está experimentando la República Dominicana en materia de criminalidad. Aquí hay muchísimos tipos penales nuevos, por ejemplo, el uso del ácido del diablo, como esta misma semana ahora pasó de nuevo. ¿Y cuál es la sanción para eso en la actualidad? Eso llega hasta 5 años. Y el nuevo Código Penal actualiza estas penas para que sean sancionadas las personas como se merecen en los actuales momentos por el tipo de crimen que puedan cometer. El mismo feminicidio o un feminicida en el nuevo Código Penal ya está establecido como tal, como un feminicida. Ahora no, ahora es un homicidio a una mujer. Es algo simple. La interrupción del embarazo, si no se aprueba el Código Penal, ¿qué es lo que existe actualmente? Se sanciona todo tipo de aborto. En la República Dominicana actualmente el Código Penal vigente sanciona todo tipo de aborto. Por lo menos este que se está conociendo, hay un consenso de que si la vida de la mujer está en peligro, debe procurarse primero salvar las 2 vidas hasta donde sea posible. No es posible salvar la vida de la criatura. Bueno, hay que defender la vida de la madre. Eso dice la propuesta que hay ahora. Por lo menos hay un avance en ese sentido que no lo tenemos. Otras personas pretenden que se avance más en relación a algunos otros derechos de interrupción del embarazo por incesto, por violación, por malformación del feto incompatible con la vida, pero no se están dando cuenta de que en los últimos 15 años, Napoleón, no hay un solo caso en los tribunales de la República Dominicana que tenga que ver con el aborto. Ese no es el tema de los dominicanos en los tribunales. Los médicos están procediendo de acuerdo a la ley Artis, que es una ley universal de protocolo de procedimientos médicos. Si tienen que interrumpir el embarazo, tienen que hacerlo y no tienen ninguna consecuencia, ni la tendrían nunca porque están protegidos por esta ley universal que es la ley Artis. Entonces, vamos a permitirle que sancionemos el sicariato. ¿Cómo es posible que alguien mande a pagar o pague un dinero para que maten a otra persona y esa persona que pagó el dinero, que movió la acción en base a su dinero, reciba una sanción como cómplice? O sea, la segunda pena inferior al que disparó, la pena máxima, y el que pagó el dinero, la pena siguiente. En el nuevo Código Penal equipara, el que pagó y el que disparó tienen la misma pena. Nosotros en este nuevo Código Penal también introducimos todas las modificaciones que UNICEF presentó para una protección efectiva al 100% de la niñez en la República Dominicana. Al 100% de los envejecientes en la República Dominicana está contenido en ese Código Penal. Ese Código Penal sanciona la corrupción como no nos imaginamos nosotros. Nosotros viajamos a España y los españoles venían aquí para ver el tema, la Cojín venía a la República Dominicana para ver toda la forma de corrupción posible que puedan ser sancionadas, el cohecho, el peculado, la corrupción de particulares, cualquier forma de corrupción está incluida en ese código y nos lo estamos perdiendo por un tema que puede discutirse posteriormente, como el tema del aborto. Podemos verlo en una ley separada y ahora dar paso a esta nueva
digamos, estructura de persecución judicial y criminal en la República Dominicana. Demóstenes, nos fue el tiempo, está abierta la invitación, ya cuando esté en la capital, no venga a Santiago solamente a complacernos, para que hablemos del aspecto político, de cómo va la fuerza del pueblo, cómo van los trabajos de ustedes, cómo va tu trabajo en Santiago. Sí, lamento que se haya ido el tiempo, pero vamos bien, yo sé que al parte final vamos bien, y en Santiago el presidente Leonel tuvo este fin de semana, esto fue algo interesantísimo, este gran respaldo que recibe la fuerza del pueblo, y bajo el liderazgo del presidente Leonel Fernández estamos muy satisfechos con lo que estamos recibiendo actualmente. Gracias, Demóstenes, y gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en Primer Plano. Será hasta una próxima entrega.